Bueno, primero que todo, profe, quiero pedirle excusas por presentarle esto al otro día. No había entendido claramente que solo se refería a ayer y la verdad me encontré muy ocupado también. Quiero pedirle disculpas por el formato que se lo estoy entregando. Me hubiera gustado más que se viera mi cara, explicara mi gesticulación, pero pues no pude por no tener computador. Le voy a contar porque pues no lo quiero dar como una excusa, pero pues no sé, pues que voy a contarle la historia. O sea, yo sí tengo un computador y tengo un computador caro. Pero bueno, tuve problema en el computador, lo mandé a garantía, tan, y me volvieron la plata, me volvieron una buena plata. Pero el problema es que como por esos mismos tiempos, arrollé una vieja. Bueno, arrollé una señora, mejor dejémoslo así. Y le rompí las dos piernas. Así que bueno, se me fue una plata larga en varias cosas. Yo no lo quiero dar como una excusa. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Voy a empezar hablándole de mi proyecto, que es el fortalecimiento técnico productivo del cacao en el Quindío. Esto es el contenido que le voy a presentar. Voy a hacer la presentación corta para no hacerle perder tanto tiempo. Bueno, eh, los problemas y los antecedentes. Bueno, la problemática central que yo evidencio es la deficiencia en la capacidad productiva y de innovación en los pequeños y medianos productores del cacao y no solo en el Quindío, pero también en Colombia, pero nos estamos centrando en el Quindío, porque pues, este proyecto es en colaboración con la gobernación del Quindío. Bueno, el sector cacotero tiene limitaciones en la asistencia técnica, falta de certificación, baja productividad. Ujú. El contexto de Colombia y el Quindío. Bueno, también, como no he hecho ninguna de las entregas, que quería dejar también otro punto ahí, voy a hablarle más general. Mm, Se supone que había quitado los estos. El niño escribe. Eh, en tierras productivas, Colombia, bueno, como iba diciendo, me tocó pausarlo. Colombia es un gran productor agrícola, pero el crecimiento agrícola del PIB nacional es inferior a lo que ha crecido el PIB últimamente. Eso quiere decir que cada vez Colombia se diversifica y se vuelve un país menos agrícola. Es el cuarto país en toda Sudamérica en tierras productivas y el décimo productor mundial de alimentos. Método, Metodología y componentes claves. Eh, para desarrollar este proyecto nos enfocamos en esto, en la producción primaria, la asistencia técnica continua, el suministro de insumos, el procesamiento y y cómo se trata la post cosecha, la creación de una biofábrica local, la comercialización. Esos son los pilares del proyecto para llevarlos a cabo. El objetivo del proyecto, bueno, tenemos un objetivo general y tres específicos. Ok, el objetivo general es el fortalecimiento de la capacidad innovadora y productiva. Vamos a medirlo, esperamos que crezca la productividad de un 25%, mientras se reducen los costos de producción un 20%. Y otros objetivos específicos como mejorar la sostenibilidad del cultivo, mejores prácticas agrícolas, reducir el uso de agroquímicos. Nuestra visión es ser un referente cacatero sostenible y de alto valor agregado, no solo nacional, sino internacional. Mm, y nuestra misión es la capacitación, la asistencia técnica y el suministro de bioinsumos locales. Está bien especificado el objetivo SMART, el cual es certificar el 80% de las fincas en buenas prácticas ambientales y buscar que estas se certifiquen también como por ejemplo con Rainforest, aumentar la productividad un 25% y reducir los agroquímicos un 60%. Bueno, la estrategia comercial, el producto. Cacao King es la Federación de Cacauteros del Quindío. Tiene su sede en Montenegro.
Bueno, la estrategia se basa en cuatro pilares. Pues, el producto, el cacao, el precio. Buscamos tener mejores precios a través de una, o sea, tener valor agregado, darle más valor a nuestro producto por medio de buenas prácticas, establecer la trazabilidad. Bueno, y en esta más o menos hablo de eso. También el tipo de clientes que buscamos es muy importante. Pero eso no voy a hablar de eso ahora porque voy a hablar de eso ahora cuando hable de la demanda. También estableceremos canales de venta directa. Buscaremos alianzas con tostadores locales, la logística, pues, para lograr una distribución más eficiente y que nos lleve a mejores mercados, a mercados más premium, a mercados que nos generen unos mayores rendimientos. Y así, el marketing es muy importante para este proyecto, porque nos queremos vender como vender nuestros procesos agroeficientes como un producto de altísima calidad. Bueno, de aquí al árbol de... Ay, ese árbol de problemas me quedó mal pegado, pero bueno, no, me quedó mal pegado. Bueno, arriba está... Bueno, en rojo están problemas más notorios como el bajo aprovechamiento de los recursos naturales o la baja rentabilidad que tienen los cacaoteros. Y en amarillo estaban problemas que más fácil podremos solucionar, como los bajos niveles de capacitación, porque a esto le apunta el proyecto, o la alta dependencia de paquetes agroquímicos y la toxicidad que hay en las personas, porque con la creación de la biofábrica local esperamos que los insumos sean más amigables también con el suelo. Bueno, pasemos al árbol de objetivos. Este sí me quedó bien, tan raro. Bueno, me expliqué que lo que estaba en blanco son las explicaciones de lo demás, como en este caso. Optimizar el aprovechamiento agroecológico para el manejo sostenible del cacao. Disminuir los costos de producción mediante la reducción del uso de agroquímicos y la adopción de bioinsumos. Como pues, usted puede notar, el árbol de objetivos está muy relacionado con el árbol de problemas, porque es muy importante conocer cuáles son los problemas para con ello marcarnos el objetivo de superarlos y cómo lo vamos a hacer. Bueno, reducir la dependencia de insumos externos y el aumento de la rentabilidad. Buscamos dar también a brindar asistencia técnica a productores de cacao para que tengan mejores prácticas agroecológicas, suministrar insumos adecuados para la mejora de la productividad, respetando el medio ambiente y bueno, implementar una biofábrica para la producción de insumos. Esta parte es la que me parece como más interesante del proyecto, porque es como la más fácil de realizar. Cuando yo fui a hablar a la gobernación y pues me mostraron el proyecto, digamos que ya, o sea, el proyecto no estaba formulado, pero sí tenían la idea. Y uno de los objetivos más claros que ellos tenían era la implementación de una biofábrica. Pues yo cuando termine mi proyecto les entregaré esto y espero que mi proyecto les sirva para poder construir el de ellos. Pero bueno, pasemos a la otra diapositiva, el análisis de participantes, o sea, los stakeholders, que es la gente de adentro, la gente que le duele el proyecto, que son pues, los productores, que son los beneficiarios de estos proyectos, la gobernación del Quindío, que es la que planea ejecutarlo, Cacoquín, que es un socio estratégico para lograr todos los procesos, y bueno, entran los compradores, que tienen un poder muy alto. Ya explicaré en otra diapositiva a qué me refiero. Instituciones financieras y de crédito que esperamos que nos sean beneficiosas para el proyecto, que nos den los recursos faltantes. Bueno, y las organizaciones de certificación como Rainforest o Fairtrade, que son las dos más importantes que hay ahora en el mundo. Ok,
El análisis del macroentorno. El sector agrícola representa una gran oportunidad de crecimiento y es altamente intensivo en mano de obra. Aquí también atajamos uno de los problemas que tiene el Quindío, que es el desempleo. Se proyecta que la población mundial crecerá cerca del 25% en 30 años, lo que impulsa un crecimiento de demanda de alimentos de aproximadamente el 70%. Y también hay que hablar de cómo van a cambiar la demanda cómo cambia la demanda de las personas, cada vez buscando productos más amigables con el ambiente en su producción. Luego ahondaré en este tema, pero mientras tanto hablemos del contexto estratégico y la alineación. Bueno, aquí voy a empezar con la alineación de los ODS para luego terminar con el FODA. Este proyecto está muy alineado y enmarcado con los objetivos de la ONU. El primero sería el fin de la pobreza, porque planeamos con este proyecto pues los agricultores tengan una mejora en su calidad de vida. El trabajo decente y crecimiento económico se apoya mucho en lo que acabé de decir, que tengan mayor poder adquisitivo, lo cual los va a llevar a una mejor vida. Industria, innovación, infraestructura y producción y consumo responsable, que es otro de los pilares de nuestro proyecto. Este proyecto también está alineado con los planes de desarrollo tanto nacional, departamental y municipal. Y en la presentación de unos ejemplos de por qué. En el trabajo completo está este punto mucho más detallado. Bueno, y el análisis FODA. Empecemos a hablar de ahí. ¿Qué fortalezas tenemos para la producción de cacao aquí en el Quindío? El clima, los suelos son muy buenos. Está la experiencia agrícola, lo que se conoce como know-how, el saber hacer. Y tenemos el potencial de diferenciarnos a los demás productores de cacao. Las oportunidades se centran en la demanda creciente por productos de origen y sustentables, programas públicos de apoyo a estos proyectos con una financiación barata y el financiamiento verde, que es a grosso modo lo que dije. Bueno, debilidades, tenemos limitaciones en la post cosecha, una capacidad gerencial limitada, la verdad, y una fragmentación productiva, es decir, que los productores, digamos que cada uno está muy por su lado, no, y producen en parcelas muy pequeñas, no hay grandes fincas cacaoteras. Y hay algunas amenazas como la variedad climática. No es para nadie un secreto que en el Quindío a veces hace sol, a veces llueve, el clima varía mucho. La competencia internacional, otros intentando ingresar a un mercado mucho más lucrativo como es el cacao premium y las barreras sanitarias. Aquí yo quiero ahondar porque es una gran amenaza para el proyecto las medidas fitosanitarias. Voy a darle un ejemplo de algo que leí hace un tiempo. Ford, la empresa de carros, quería producir sus propios neumáticos y pues eso se hace con caucho. Y en ese tiempo el mayor productor de caucho era Brasil. ¿Qué pasa? Entonces llegaron a un acuerdo con el gobierno de Brasil, ellos montaron sus plantaciones, su propio pueblo, se llamaba Forlandia, y empezó la producción de caucho. Ese proyecto fue un estrepitoso fracaso, no porque no se produciera caucho de buena calidad, sino porque no se tomaron en cuenta las medidas fitosanitarias. ¿Qué pasó? Digamos, para hablar de forma sencilla, pasó una pandemia en los árboles de caucho.
y Colombia era un gran productor de caucho en las zonas del Amazonas y Brasil también. Bueno, ahora la mayoría de caucho se produce en Asia, pero por allá en Tailandia, en Malasia, Indonesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los árboles se enfermaron, por así decirlo, y terminaron muriendo. No se pudo producir más caucho y fue un proyecto al cual se invirtió mucho, que se tenía grandes esperanzas de, de que emplearan por lo menos 15.000 personas y terminó siendo un desastre completamente por no. Así que es muy importante estar consciente de que hay amenazas muy peligrosas para el proyecto por el lado de los fitosanitarios. Pero bueno, el análisis de la oferta. Como había dicho, la mayoría de productores del cacao tienen parcelas pequeñas, fragmentadas y tienen una limitada capacidad para poder hacer economías de escala, lo cual significa que produciendo más logran abaratar los costos fijos que tienen. Ellos no. Al, al producir en pequeña escala, les cuesta más realizar esto. La calidad del producto es una variable muy importante. Es inconsistente. La trazabilidad es limitada, lo que nos impide certificar el origen y los perfiles sensoriales de muchos lotes de cacao. No hay centros de acopio adecuados para la post cosecha. Los productores no tienen acceso al crédito formal, lo cual los lleva, no sé, a los gota a gota, y es mucho más duro que un negocio pueda prosperar así. Es gente que vive al día. Bueno, pero tengo una propuesta para eso. Para fortalecer la oferta, lograr la consolidación de cooperativas entre productores para que puedan negociar en bloque las cosechas, ya que el comprador tiene mucho poder de fijar los precios para cada pequeño productor, pero si se logran unir pueden sacar unos precios mayores. Bueno, el análisis de la demanda. Hay muchos, para el cacao hay muchos tipos de demanda, pero nosotros queremos llegar a estas, al mercado nacional premium, consumidores de chocolate de origen, tiendas gourmet, chocolaterías urbanas, quienes valoran la trazabilidad y los perfiles sensoriales, buscar la industria artesanal bean to bar, los cuales buscan los granos fermentados, una exportación especializada, donde no estamos buscando vender muchísimo, sino vender a buenos precios, tener un producto diferente y que sea reconocido. Clientes que busquen lotes con trazabilidad, los certificados, que apoyen el ambiente. El análisis de las 5 fuerzas de Potter fue para mí muy interesante, no lo conocía y me hizo dar cuenta de que tampoco es un proyecto muy arriesgado, porque amenaza de nuevos entrantes es moderada. Es difícil producir cacao, no todos los países pueden entrar a eso. Hay que hacer una inversión inicial no tan grande. El problema es que sí podemos competir con otras regiones del país, pero si logramos certificarnos, la inversión inicial que necesitamos para la post cosecha y para obtener los certificados va a abrir una brecha que es difícil de cerrar para los demás que quieran entrar a este mercado. Poder de negociación de los proveedores. En este momento es moderado, pero con el proyecto nuestro objetivo es que sea bajo, ya que sí demandamos muchos insumos, pero a esto también ataca la biofábrica local que planteamos crear, a no ser tan dependientes de cómo fluctúan los precios de los insumos en los mercados. Bueno,
El poder de negociación de los compradores. Esta es la parte más difícil porque sí tienen poder. Grandes marcas, no sé, Nestlé, pueden llegar a sitios de productores y comprarles el precio muy barato, porque muchos son agricultores que, como había dicho, viven al día y necesitan el dinero y compran las cosechas antes de esto, así que también necesitan la liquidez para poder producirlas, así que pueden hacer los contratos a largo plazo sin, sin mucho temor a perder, porque esas grandes empresas están cubiertas en los mercados de futuros, donde el campesino, incluso si sube el precio, no ya tiene su cosecha vendida, no va a ganar nada más extra. Puede que para futuras cosechas los precios sean mejores, pero no en el momento, lo cual hace que las ganancias se vean reflejadas en su bolsillo tardemente. La amenaza de productos sustitutos. La amenaza es moderada. Pues si vamos hay varios que se encargan de hacer de chocolate masivo, pues chocolate para un público más amplio me refiero. Aunque también tenemos competencia directa en nichos premium con otros cacaos de origen y marcas ya consolidadas. Aunque se ha visto un fenómeno en los últimos años de cómo el cacao ha subido exponencialmente de precio, incluso para las grandes productoras de chocolate, que no buscan como nosotros unos mercados premium, sino el mercado de la gente normal, bueno, común. Esto se debe a que a la gente le encanta el chocolate y cada vez la producción de cacao no ha crecido tan grande, tan ampliamente como ha crecido la demanda, lo cual también es una oportunidad muy interesante para nosotros. Hay una rivalidad entre competidores ya existentes. Este riesgo es variable porque es muy intensa en el segmento de commodity. El cacao es el commodity, pero nosotros no queremos vender un commodity. En contraste, la rivalidad es mucho más moderada en los nichos premium, ya que la competencia se centra en la calidad, no tanto por el precio, sino por quién puede tener más certificados, mejor trazabilidad. El precio pasa a un segundo plano, pero la fragmentación productiva existente mantiene una competencia dispersa, lo cual dificulta los acuerdos de coordinación. Bueno, la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul, a grosso modo para nosotros, es cómo volver un commodity, salirnos de eso para volvernos una experiencia innovadora para escapar de la competencia basada en el precio. Con eso necesitamos una innovación integrada, combinar granos fermentados de la más alta calidad, con una trazabilidad total y un procesamiento local, estilo Bean-to-Bar, unas experiencias rurales como el agroturismo, y necesitamos un mercado novedoso donde nos dirijamos a los compradores y consumidores que no compren un chocolate porque sea barato, sino porque quieren sentir una experiencia diferente, unos sabores mejores, como los turistas especializados, las chocolaterías boutique, y buscar diferenciarnos, una diferencia única, donde generemos una propuesta de coste relevante que sea difícil de replicar a escala sin perder nuestra autenticidad, sin ser diferentes. Es importante saber desde qué posición competitiva empezamos. El objetivo del proyecto es incrementar la competitividad de los pequeños y medianos productores del cacao en el Quindío. Y la verdad, la posición competitiva es incipiente, no figuramos ni en el mercado nacional, lo cual también nos da la oportunidad de crecer. No es lo mismo doblar la producción cuando ya estamos
muy inmersos en el mercado. Aquí somos un pez en un océano, somos pequeños. Pero nuestro objetivo, como lo dije antes, nuestra visión es el ser referentes cacaoteros sostenibles y de alto valor agregado. Estrategia clave para afianzar nuestra posición competitiva y mejorarla es la estandarización de la post cosecha. Necesitamos estandarizar los procesos, la fermentación y el secado, para que los sabores de cada chocolate que vendemos sean iguales, pero no iguales a la competencia de los chocolateros industriales, sino iguales en calidad que planeamos tener. El uso de los insumos locales producidos en la biofábrica que planteamos para reducir los costos y aumentar la sostenibilidad. Es más, la biofábrica puede volverse muy rentable al nosotros vender excedentes de, de los insumos, porque, porque tal vez, y ojalá se dé que los insumos que se produzcan surgan excedentes. Bueno, una trazabilidad importante. La trazabilidad en este país es muy difícil, es muy difícil. Y eso nos ayudaría a diferenciarnos completamente. Quindío es un departamento pequeño, tal vez por eso sea más fácil de acomodar. Me acuerdo que en el proyecto de mi compañero Santiago y Samuel hablaban sobre lo difícil que era la trazabilidad. Me pareció muy interesante cómo lo afrontaban. Yo creo que para mí no es tan difícil establecer porque en el Quindío tampoco hay muchísimos productores de cacao, no tantos como los hay de café, al menos. Necesitamos también una consolidación comercial asociativa para negociar contratos de suministro con compradores especializados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo le decía hace rato, unir a los productores en cooperativas para que puedan negociar los contratos en bloque, los contratos de los precios. Bueno, indicadores para medir el objetivo principal. Como había escrito en el objetivo SMART, tenemos varios indicadores claves, unas metas sugeridas. Personalmente, pues, no lo diría en la presentación si lo estuviera diciendo en mi universidad, pero ya que casi que solo lo va a escuchar usted, esta parte me pareció muy interesante hacerla, porque fue difícil. O sea, yo que iba a saber, por ejemplo, rendimiento por hectárea. Yo cómo iba a saber, o sea, era muy difícil, o sea, me tocó leer cuánto era el rendimiento por hectárea de una super finca o sea, una super productiva, cuánto sería el rendimiento que hay aquí en el Quindío, aprendí bastante haciendo esto. Yo mismo establecí las metas y espero que sean realistas. Obviamente cuando entregue el proyecto a la gobernación, sí van a estar gente que es experta y me va a decir, bueno, no, va a llegar y decir, no, esos objetivos. La verdad, pues, sería me gustaría mucho que me dijeran, bueno, no sé, el porcentaje de volumen vendido bajo contrato, que sea del 50%, es muy buen objetivo, y tiene sentido. Es eso. Y bueno, gracias por su atención, profe. Le reitero mis disculpas por mandarle esto al otro día. Espero que este video haya quedado bien grabado, que se me escuche bien. La verdad, me hubiera gustado mucho más hacerlo en persona. No le tengo miedo a salir a decirle a mis compañeros, pero eh, para mí fue dificultoso grabarlo así como lo grabé. Y eso que no se me ve la cara. Pero bueno, profe, que pase un buen fin de semana y... Sí, no siendo no es más. Me gustaría que me hablara sobre correcciones, sobre el proyecto que le entregué. Es también difícil trabajar solo para poder realizar una última muy buena entrega y cuando entregue mi proyecto que sea muy importante para que construyan el proyecto de apoyo a los cacoteros. Hasta luego.